Antonio Herrero y yo fuimos varias veces juntos a verle, a charlar con él, sin más. Y a raíz de ahí, pues se fue consolidando una cierta relación, nos invitó varias veces. Un día le llevamos un jersey, me acuerdo perfectamente, y eso a él le sorprendió y le gustó el detalle. O sea, que de repente dos tíos aparecieran con un jersey como regalo. Al día siguiente se lo puso el día que fuimos. Él era un líder, sin duda, pero era un líder con un carisma muy poco convencional. O sea, no era el tipo tío de la arenga que dice yo me pongo al frente del pelotón y vosotros me seguís, porque la gente le seguía, pero no porque él de repente quisiera ser el hombre arrojado. De hecho, no tenía nada de arrojado. Era un hombre que si se caracterizaba por algo era por su extrema prudencia. Pero era una persona a la que todo el mundo respetaba. Es decir, cuando él hablaba se hacía un gran silencio. Es decir, él había pensado mucho un asunto, le había dado muchas vueltas, había llegado a la conclusión de que esa era la mejor opción. La gente respetaba ese criterio y terminaba aceptándolo. Yo creo que él nunca jamás en su vida pensó que iba a ser banquero. O sea, no era una vocación. Su padre, Ferran Valls, era una persona muy intelectual que estaba rodeado de libros, que le transmitió esa idea más intelectual, y yo creo que él tenía esa beta mucho más cogida. Era un hombre con mucha sorna, que es un sentido del humor no convencional. Era profundamente educado, muy paciente, un gran escuchador. O sea, todo lo que era superfluo le importaba un rábano, ¿no? Me parece. Lo que pasa es que, sobre todo para él, sin embargo, estaba muy preocupado de que la gente que trabajaba con él sí que tuviera, digamos, compensaciones por el esfuerzo que hacía. Yo nunca abrí su armario, no tengo ni idea de los trajes que llevaba. Lo que sí que te puedo decir es que siempre iba vestido igual. Pantalones grises, chaqueta azul. Entonces, pues no me extrañaría nada que tuviera 3 o 4 modelos del mismo corte y que no se preocupara en ir combinando cosas, ni en buscar las chaquetas del último modelo, tener furars de las tiendas más caras, ni nada parecido, ¿no? Eso no le pegaba nada. Para él el trabajo bien hecho tenía un valor, ayudar a los demás tenía un valor, pasar inadvertido tenía un valor, y desde luego ese valor de carácter más sobrenatural pesaba mucho en su manera de actuar, pero claro, o tenías las claves previas o tú no llegabas a la conclusión de que esta era una persona que hiciera ostentación de su religiosidad, para nada, ¿no? No, para nada. Yo no he encontrado gente igual a Luis Valls en ninguna otra parte. O sea, es decir, no he tratado a muchos banqueros, no es el mundo en el que me he movido profesionalmente, y por lo tanto tampoco puedo comparar demasiado, pero tengo la sensación, por lo poco que he conocido, que él rompió el molde en ese sentido. O sea, él gestionaba de una manera distinta y tenía una personalidad y una mentalidad irrepetible. Era una persona que le gustaba mucho el aire libre. Ya es conocido que él pasaba más tiempo en una finca que tenía el banco en Segovia, en San Rafael, rodeado de pinos y rodeado de naturaleza. O sea, necesitaba la tranquilidad ambiental para pensar con serenidad. Era una persona que dedicaba mucho tiempo a la gente. No todos eran sus amigos. Quiero decir, no es que dijera voy a pasar el tiempo con mis amigos, sino voy a pasar el tiempo con aquellas personas que están cerca por alguna razón y que necesitan algún tipo de ayuda. Desde ese punto de vista, y también sin ostentación, era una persona muy pendiente de la gente que estaba cerca de él, y desde luego le encantaba leer, le gustaba mucho leer, novela no, ensayo mucho. Era un gran estratega. Yo creo que uno de los libros que más veces leyó, eso me lo contó varias veces, era el libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Y además lo utilizaba como guía para enfrentarse a situaciones profesionales y hacía traslaciones a lo que debía hacer. Y sí, él no quería ser protagonista de nada, ¿no? Es decir, eso es lo que yo trataba de decir. O sea, no, él no era el hombre que acaparara la atención, que quisiera el foco, la luz del foco, no le gustaba, no se prodigaba en grandes laos, no le gustaba ir a las fiestas, y eso lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Sí, esa es una peculiaridad muy suya. Un día le hice una broma y le dije, si te doy, estamos hablando de hace muchos años, todavía no existía el euro, si te doy un duro, ¿tú serías capaz de hacerlo fructificar? Es decir, y me dice, por supuesto, y entonces dámelo.
Le cogió el duro, se lo metió en el bolsillo y nunca más volví a saber nada del duro. Por supuesto, no lo hizo fructificar, se quedó con el duro y a mí me dieron morcillas. No sé si... Era bromista, o sea, era un tipo que le gustaba reírse, era una persona muy preocupada por todo lo que pasaba a su alrededor. O sea, el mundo no se le acababa en el banco, él tenía inquietudes que llevaban mucho más lejos. Tenía una idea que parece una chorrada, pero que me parece que en aquel momento debió ser muy revolucionaria en el mundo bancario, que era que trataba con personas, no con clientes. O sea, ahí había un ser humano que tenía sus inquietudes, sus preocupaciones, sus necesidades, y su idea es, vamos a ver si podemos ayudarle, siempre que la ayuda a este tipo no ponga en riesgo o no rompa las normas que hay que seguir para que el negocio bancario no corra riesgos, ¿no? Creo que tuvo una buena relación con Javier, él cuidaba mucho el ámbito familiar, desde el punto de vista personal. Otra cosa, y luego apreciaba mucho, Javier le daba algo que él no tenía, que era la vida social. A Luis no le gustaba nada la vida social. Era una persona retraída, era una persona tímida, era una persona que no se prodigaba en los cócteles, cuando salía hacía un esfuerzo. Iba si tenía que ir, pues si formaba parte de su obligación, pues cumplía con su obligación, pero no lo hacía con gusto. Y ahí es donde Javier complementaba esa parte, ¿no? Yo creo que se apoyaba mucho en esa faceta. Y en las fundaciones él lo que hacía es llegar por sorpresa, sin que nadie lo supiera, y ver cómo funcionaba aquello y tratar de hacerse una idea, ¿no? Eso es Luis Valls en estado puro. O sea, ¿y este señor quién es? Pues no sabes quién es. Resulta que era el presidente del Banco Popular, que llegaba pues, a ver cómo estaba todo y se hacía amigo de gente y se encariñaba con gente, y a esa gente con la que se encariñaba después la ayudaba y la seguía. Eso forma parte del estilo de la casa. O sea, el Luis que yo conocí era bastante así, era una persona muy preocupada por gente que tenía alrededor, una persona que tenía muy claro que uno de los objetivos que tenía en la vida era ayudar, si podía, nunca a fondo perdido. O sea, no es el hombre que da limosnas, por decirlo de alguna manera, no era su manera de entender la realidad, sino ayudarles a que tuviera más formación, a que tuvieran más oportunidades, a que ellos pudieran hacer fructificar la semilla, la ayuda que les podía prestar, ¿no? Y desde luego lo que no hacía luego era alardear de ese tipo de cosas. El banquero no daba dinero, porque los bancos no dan dinero, los bancos prestan dinero. Y por lo tanto, él, cuando actúa como banquero, sigue a rajatabla ese criterio. Ahora, si te fijas en Luis Valls, ser humano, ¿qué hacía él con su dinero? Lo daba. Él podía ganar fortunas, pero él vivía con cuatro duros y el resto del dinero lo daba. Estamos hablando de una persona poliédrica y lo complicado de Luis Valls es juntar todas las caras del poliedro para que te salga una imagen coherente, ¿no? Era una persona del Opus Dei, por lo tanto él entendía que la manera de santificarse era a través de su trabajo profesional, pero también sabía que por mucho que uno se esforzara, los méritos que uno acumula en la tierra no son suficientes. Por lo tanto, él decía, yo el único beneficio personal que quiero sacar de esto no es algo material, es algo sobrenatural, y eso se consigue a través de la oración, y por lo tanto lo pedía, pues bastante coherente con su manera de pensar.